Información importante del momento: agoniza el régimen de Nicolás Maduro, así como lo están escuchando, tal como sucede con los regímenes neototalitarios, y después de intentar hacer ver ante el país y la comunidad internacional que el sistema político tenía bajo control el espacio económico y social, la realidad implosionó desde inicios del año 2023 con las protestas docentes que desnudaron no solo la crisis salarial del magisterio, sino que también demostraron la destrucción de la educación en todos sus niveles, inicial, primaria, bachillerato y universitaria, que fueron convertidas en zonas desérticas con una infraestructura abandonada y sin presupuesto ni siquiera para atender los comedores escolares. Así que la crisis educativa agravada post-COVID-19 en simbiosis con una degradación de los servicios públicos, con escuelas, liceos y universidades que tampoco tienen regularmente agua y electricidad, y con deficiente transporte público, fueron las maestras y profesores quienes levantaron su voz, emergieron como representantes de todo el sector público, y en donde en conjunto con médicos, enfermeras y bioanalistas también han dicho al régimen de Nicolás Maduro que el sector salud está en ruinas, con hospitales y ambulatorios que en muchos casos tampoco cuentan ni con jeringas ni insumos médicos básicos para brindar primeros auxilios. Y es que en una crisis presupuestaria de semejante magnitud, en donde un gobierno autollamado socialista paga $5 mensuales de salario mínimo y pensiones, y en el mejor de los casos bonos al sector público que apenas si llegan a los $30, es un sistema que ha fracasado como generador de bienestar. Maduro declara emergencia en Venezuela y ordena más seguridad para preparar su caída. Escuchen así con mucha atención todo esto, señores, porque Nicolás Maduro una vez más ha prendido sus alarmas en el país de Venezuela, además que ha aumentado su seguridad. Nicolás Maduro sabe que algo podría estarse preparando en su contra por parte del país estadounidense, pues ya hace algunas horas el gobierno del país del norte, directamente desde la Casa Blanca, pone en su mira nuevamente en capturar a Nicolás Maduro este año a cualquier costo. Así se habría dado a conocer, señores, pues un grupo de expertos del país estadounidense concluyeron que Venezuela construyó un supercartel, señores, nada más y nada menos que de sustancias no legales, o con el fin de atacar directamente al gobierno del país del norte. Así lo habrían declarado hace algunas horas. Además que Venezuela, pues obviamente hay negocios no legales y que estaban enviando estas sustancias a Estados Unidos, y todo esto tiene que ver, señores, nada más y nada menos que el dictador, el gobierno de Nicolás Maduro. Al confirmarse todo esto, porque ya se estaría arreglando, señores, todo esto, y habían asegurado el gobierno del país del norte que determinaría el uso de la fuerza militar si es necesario sin perder más tiempo, y Nicolás Maduro ya fue notificado de todo esto que podría estar ocurriendo en su contra. Así como lo escuchan, mis amigos, porque el tiempo a Nicolás Maduro ahora sí, señores, se le está acabando, le está llegando la hora al dictador venezolano. En esos momentos, señores, tiene las horas contadas. Así lo habrían dejado claro. El régimen venezolano habría construido un supercartel de negocios no legales para lanzar así una guerra sistemática contra el país estadounidense. Así lo habría advertido un grupo de expertos estadounidenses del Center Security en un estudio publicado a fines del 2022. Según el régimen de Nicolás Maduro y su infame cartel de los soles, contribuyeron a más de cerca de 400 toneladas de sustancias no legales del mercado mundial, los cuales fueron enviados a Estados Unidos, y esto lo habría asegurado el gobierno del norte, donde dicen que el que está implicado en todo esto es el gobierno de Venezuela. Ya hay muchas investigaciones en contra de Nicolás Maduro. En Venezuela estarían tratando de hacer creer que tenían a grupos irregulares que querían llevar mercancía no legal, pero esto es mentira, señores. Al parecer todo esto tenía que ver con muchos de todos estos negocios. El cartel directamente de los soles, señores, así como lo están escuchando, esto lo habrían revelado, y esto podría estar abriendo la puerta inmediata al uso de la fuerza militar con intervención, ya que el país del norte habría repetido que no está jugando, señores, que están seguros con lo que van a hacer, y el gobierno del presidente Joe Biden tiene bastantes tropas en Sudamérica. Habrían asegurado que solo se necesitaría una hora para dar con el paradero de Nicolás Maduro y extraerlo del Palacio de Miraflores. Solo se estaría esperando, y el Comando Sur estaría asegurando que está listo y preparado y esperando esta famosa orden y coordenadas para liderar a Venezuela, mis amigos. Así lo habrían dejado claro. Como lo están escuchando, Estados Unidos y un grupo de expertos acaban nuevamente de poner su mira en Maduro con esa nueva investigación. El dictador ahora está en serios problemas, señores. Así como lo están escuchando, mis amigos, estas son las noticias de Venezuela y el mundo. Continuamos con más información porque definitivamente al régimen le está llegando la hora. Así como lo escuchan, seguimos con más.
Bien, y continuando con más noticias de Venezuela, la crisis humanitaria de este país será analizada por el Consejo de los Derechos Humanos de la ONU, sin la participación del régimen de Nicolás Maduro. Luego de perder su curul por el voto de la Asamblea General de las Naciones Unidas, la delegación chavista no podrá intervenir como miembro del Consejo y solo podrá hacerlo como Estado concernido. Este lunes inicia el 52º de sesiones del Consejo de Derechos Humanos en Ginebra. La crisis en materia de derechos humanos que atraviesa Venezuela será analizada, mientras que el régimen de Nicolás Maduro podrá intervenir así solo como Estado concernido y no como miembro del Consejo tras perder su curul por voto de Asamblea General en la ONU. Se presentará un informe verbal por parte del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, Volker Turk, sobre la situación en Venezuela y sobre la cooperación técnica de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, OACNUD, seguido con un diálogo interactivo. Asimismo, al día siguiente de la misión de determinación de hechos, presentará un informe verbal actualizado sobre su labor a ambos diálogos, quienes participarán ONG en representación de la sociedad civil. Se cumple así como previsto en la resolución 5129, aprobada por voto mayoritario en el Consejo y que prorrogó hasta septiembre del 2024 el mandato de la misión de la determinación de hechos. Los informes de la misión y de la OACNUD se debatirán en los 3 periodos de sesiones anuales del Consejo. Por su parte, el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, dijo hoy que cada día es más evidente que se han violado en Ucrania y en otras partes del mundo los derechos humanos mediante ejecuciones, torturas, desapariciones forzadas y violencia sexual. Mis amigos, así como lo están escuchando, lo han dejado claro. El desdén hacia los derechos humanos debe ser una llamada de atención para todos nosotros, dijo Guterres en su intervención inaugural en la 52ª sesión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra, que coincide con el 75º aniversario de la Declaración Universal que los consagra. El portugués además pidió a los países que se aseguren de revitalizar en este texto y de implementar los derechos reconocidos en él mismo para enfrentarse a los nuevos desafíos del mundo. Los derechos humanos no son un lujo que podamos dejar pasar por alto hasta que encontremos soluciones para el resto de los problemas del mundo. Son la solución para estos, aseguró el secretario general una vez más, mientras que también se refirió a los millones de personas que han tenido que huir en todo el mundo de sus países, señores, de sus hogares por culpa de la guerra, de la violencia y las violaciones a los derechos humanos, la persecución a las personas en función de sus creencias religiosas, su color de piel, su ideología, su pertenencia a minorías lingüísticas, étnicas o culturales, además de su orientación sexual y su género, fueron citados como problemas para los derechos humanos por el secretario general de la ONU. Guterres también señaló asimismo que las desigualdades entre las sociedades son cada vez mayores y más decisivas y alertó a los países sobre el mal uso de las nuevas tecnologías que podrían dejar una herencia de desinformación y mentiras a las generaciones futuras. El cambio se congratuló en los avances alcanzados a lo largo del siglo XX y en las primeras décadas del siglo XXI, especialmente en materia de erradicación de la pobreza. Aumentó la esperanza de vida y alfabetización de las personas. En ese sentido, el líder de las Naciones Unidas valoró el rol del Consejo de Derechos Humanos en ese marco. También felicitó por su labor al alto comisionado Volker Turk y a sus 2 predecesores del cargo, Said bin Rad y Hossein y Michelle Bachelet. Mientras que, por otra parte, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, pidió hoy el reforzamiento del sistema internacional de derechos humanos y garantizó la plena cooperación de su gobierno con los mecanismos que utiliza Naciones Unidas para vigilar el respeto de los derechos y libertades fundamentales en los países. Así lo ha dejado claro en un discurso telemático transmitido durante la inauguración de la 52ª sesión del Consejo de los Derechos Humanos en Ginebra. Petro pidió que se convoque a la tercera Conferencia Mundial de Derechos Humanos como seguimiento de las primeras realizadas en 1968, Teherán, Irán, y en 1993, Viena, Austria. El presidente colombiano ha considerado que corresponde que la ONU convoque a una tercera, sea para el 2025 o para el 2026, tras recordar que en este año también es especial por marcar el 75º aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. El mandatario prometió que Colombia hará más fuerte su compromiso con los derechos humanos a través de medidas como la ratificación del protocolo facultativo de la conversación contra la tortura en trámite en el Congreso y en reconocimiento para que el Comité de la ONU contra la Desaparición Forzada pueda recibir denuncias
individuales contra el Estado colombiano. Así como lo están escuchando, señores, a nivel nacional aseguró que el cumplimiento de las recomendaciones de la Comisión de la Verdad son una prioridad para su gobierno, así como las de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en relación a la protección de la protesta social. Adelantó que Colombia espera volver a su miembro del Consejo de Derechos Humanos en el periodo de 2025 y 2027. Mis amigos, estas son las noticias del momento, noticias de Venezuela. Hoy, como siempre, los invitamos a que se suscriban al canal.